Hola amigos, hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Isaac Aparicio, conocido en Instagram como Brutal Corte, uno de los cortadores de jamón profesionales más destacados del momento. Al final, su precisión, técnica y pasión por el arte del corte lo han convertido en una referencia para aficionados y profesionales del sector. En esta entrevista descubriremos cómo empezó, qué hay detrás de su dedicación y cuál es su visión sobre la cultura del mundo del jamón y la cultura gastronómica que lo rodea. ¿Listos para conocer un poco más? Así que venga, empezamos. Pues aquí estamos, muy buenas, Isaac Aparicio, gracias por venir y vamos a empezar la entrevista. Y primero de todo, no sé si nos puedes contar un poco quién eres, ¿vale? Y cómo llegaste a, pues eso, al mundo del corte del jamón. Muy buenas, Jordi. Pues mira, me presento. Yo soy Isaac, tengo 22 añitos, soy de un pueblo de aquí de Lleida, Rosselló, y mira, te explico así rápidamente lo que fue para mí llegar al mundo del corte del jamón. Yo empecé a trabajar hace 2 años en un restaurante de aquí de Lleida, situado en la calle Alcalde Costa, se llama La Bodegueta, y es un restaurante que prioriza lo que son las carnes y los productos ibéricos, es su bestseller, ¿vale? Yo empecé siendo un camarero normal y corriente y poco a poco empecé a interesarme por el mundo del jamón. Era un mundo que me parecía un poco curioso y que el cual se le podía sacar un buen rendimiento. Aparte de eso, empecé a invertir tiempo, dedicación y esfuerzo y a día de hoy soy, se podría decir, cortador profesional de jamón y aparte comercializador de jamones ibéricos y productos ibéricos. Muy bien. ¿Y recuerdas un poco el momento en el que dijiste, ostras, me gustaría dedicarme a ser cortador de jamón? Pues sí, lo recuerdo a la perfección y lo recuerdo con mis mentores como si fuera ayer. Siempre por las mañanas yo tenía un tiempo muerto, que le dicen, el cual no tenía faena, y uno de mis jefes me animó, hostia, ¿quieres aprender? Y dije, pues ¿por qué no? Y empecé a meterle horas, y conforme iban pasando los días veía que me gustaba. Empecé a interesarme por el tema, a buscar información, a buscar de gente referente, gente que sabe del tema, y poco a poco pues fue creciendo todo esto. Muy bien. Me has dicho que te gustó cuando te ponías. ¿Qué es lo que te gusta tanto cuando te pones delante de esa pieza de jamón? Al final yo creo que lo que me diferencia de otro sector es que cuando haces algo que te gusta, que te hace evadirte de todos los demás, que te hace solo pensar en ti y en lo que estás haciendo, es algo que te llena como persona, como trabajador, o sea, te va del mundo de real y te conecta. Te sientes realizado, sí, es una experiencia te conecta buena. con lo que estás haciendo. Qué bueno. Mucha gente al final también piensa que igual cortar jamón es solo cortar. ¿Qué les dirías tú a esta gente? Yo pienso que se le podría decir un arte. Al final es como el que es policía o el que es DJ o el que es médico, no solo hacer eso, es cómo lo haces, con qué dedicación, con qué esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo has dicho, es un arte, con lo cual imagino pues que toda esta práctica que ahora has tenido que coger no ha sido cosa de un día, ha sido un largo tiempo, ¿no? Si me puedes contar un poco más. Pues mira, no es cosa de un día. Al final, cortar jamón lo puede hacer cualquiera, que tenga un cuchillo, un jamón y una jamonera, pero al final el hacerlo bien o el hacerlo de la mejor manera posible, yo creo que es cuestión de tiempo, cuestión de equivocarse, cuestión de escuchar a los que saben, cuestión de aprender, querer mejorar cada día, superarte a ti mismo. Es un poco el hacer las cosas bien y no hacerlas como lo hacen los demás. Muy bien, sí, sí. Y prueba-error sobre todo, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y tú si tuvieras que poner un intervalo de tiempo, cuánto tiempo crees que has tardado a coger un corte más profesional? Eso depende al final de cada persona, del tiempo que le pueda invertir, de lo que verdaderamente aproveche ese tiempo, porque al final puedes decir, vale, corto jamón durante 3 horas al día, pero de esas 3 horas al día, 2 estoy con el móvil, media hora estoy mirando el techo, es el tiempo que aproveches tú. Yo, por ejemplo, te podría decir que en 6 o 8 meses llegué a dominar lo que es el mundo del jamón. Sí,
sí, al final es prácticamente un año, es mucho tiempo. ¿Y qué crees que, desde tu punto de vista siempre, cuál es la diferencia entre un cortador profesional y un cortador más aficionado? Lo primero de todo es la presencia, eso al final es muy importante. Cuando tú llegas a un sitio, a un evento, a un restaurante, lo primero que ves es a la persona. Después seguiríamos con los materiales. Al final, si tienes un cuchillo, no por ser más caro es más bueno, pero un cuchillo como Dios manda, una jamonera como Dios manda, un jamón como Dios manda, al final eso te deja ver a ti de que esa persona por lo menos invierte en su material. Sí. Eso es lo más principal. Y al final también el cómo se te presenta esa persona. Si tiene una buena presencia, tiene un... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, buena imagen. Una buena imagen, exacto. Y en tu caso, ¿qué sueles cortar más? Ibérico de bellota, cebo, paleta, serrano... Yo te explico. Yo corto de todo. Al final corto según demanda. ¿Qué me gusta más cortar a mí? ¿O qué corto más? Lo que estoy cortando ahora más es los cebos, brida blanca, ¿vale? Cebo de campo, brida verde y los dos bellotas, 50%, 75%, incluso el 100%. Muy bien. ¿Y cuál sería tu favorito de cortar? Siempre bellota, ya sea 50, 75 o 100%. Al final tiene unos niveles de grasa, de ácido oleico, de curación más avanzado. Se deja cortar más fácil. No es más fácil cortarlo, porque al final si tienes práctica todo se te hace más ameno, pero sí que son los más bonitos de cortar, de probar. Muy bien, muy bien. Y si recibes una pieza nueva, ahora te traigo un jamón de bellota, ¿qué es en lo primero que te fijas? Lo primero que me fijo es en la curación. Hay 2-3 puntos claves para saber si ese jamón está bien curado. Luego también tenemos una herramienta que se llama la cala, que es un hueso de vaca, que lo introduces por ciertas partes del jamón y a través del olor tú puedes saber si ese jamón está curado o no. ¿Qué está pasando hoy en día? Que muchos jamones, ya sea de diferentes secaderos, vienen blandos o con una curación más avanzada. Esos cuestan un poco más. Vale. Y para el público un poco más de casa o que quiere empezar un poco en este terreno, ¿por qué le dirías que es tan importante un buen corte en el momento del sabor? Al final, como con cada plato, si tú tienes un buen servicio, una buena preparación, sabe de una manera. Si esa preparación o ese servicio no es el óptimo o es menos bueno, no lo saboreas tanto. Todos habremos visto esos vídeos de TikTok o de Instagram que son abuelos de pueblo que cogen y le meten un hachazo al jamón, que no lo critico ni mucho menos, pero ese corte, por ejemplo, no sabe igual que un loncheado a mano o que un loncheado a máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa al final que cada jamón tiene, o sea, cada parte del jamón tiene sus matices, sus aromas, sus sabores, y si no lo cortas de la manera óptima, sabe totalmente diferente. Se pierde esa, muy bueno. ¿Y cuál dirías que es igual, ahora comentabas que hemos visto estos vídeos en YouTube o lo donde sea que cortas así con la hacha, ¿cuál crees que sería el error más común de un aficionado o un principiante? Errores comunes yo veo dos. Te podría decir incluso tres. Primero es la inexperiencia, lógicamente. O sea, eso al final, contra eso no puedes luchar, a no ser que te pongas. Sí, sí, exacto. Lo segundo es lo que llamamos la sonrisa ibérica, que es que cuando tú empiezas el jamón por la parte de la maza, que es la parte más ancha, que hace así como una sonrisa. Sí. Y por eso se le llama sonrisa ibérica. Bueno. Y luego al final es que no conocemos, bueno, normalmente la gente en casa no conocemos lo que es la morfología del jamón, los huesos y cómo aprovechar cada rincón del jamón, y al final se desperdicia mucho jamón y dices, hostia, me he comprado un jamón de 8 o 9 kilos y solo me he comido 2 kilos. Claro. No, ahí queda mucho jamón, claro, pero hay que saber aprovecharlo. Claro. Y ahora antes comentabas, ¿no?, pues que la imagen y también las herramientas son un paso, bueno, o son una parte importante del cortador del jamón. Desde tu punto de vista, ¿qué herramientas son imprescindibles y qué herramientas tenemos que tener para mantener esa seguridad? Porque al final estamos usando un objeto puntiagudo. Pues mira, yo me fijo en unas cosillas imprescindibles, que son la jamonera.
Vale. No por tener una jamonera top premium vas a cortar mejor el jamón, pero sí que es verdad que mínimo una jamonera basculante para hacer mínimo los 4 cortes del jamón, imprescindible para sacar el máximo rendimiento. Te hablo de una persona que quiere sacar el sabor a claro, su jamón. Y que es cortador de jamón y que hace eventos en casa. No es necesario gastarse tanto dinero. Los cuchillos, no tiene que ser el mejor cuchillo del mundo, pero sí que tiene que estar bien afilado. Ya sea el jamonero o el deshuesador, para marcar bien los huesos y delimitar bien los límites. Y lo que es la chaira. La chaira es esta herramienta alargada que no afila, pero pone el filo recto. A veces cortas muchas lonchas, el filo se acaba cerrando. Pasas la chaira y el filo se vuelve a abrir. Muy bien. Y ahora pasamos un poco más a las lonchas de jamón. ¿Qué grosor tiene que tener una loncha de jamón bien cortada para que esté en su punto óptimo de sabor? Fíjate tú que esta pregunta me gusta mucho. ¿Sí? Porque esta pregunta me la han hecho muchos clientes, mucha gente, incluso la hablamos con mis mentores. Al final, para mí, una loncha perfecta de jamón tiene que ser fina, pero que no llegue a translúcida. O sea, no queremos papel de diario. Vale. Y que sea fácil de comer en boca. O sea, que tú te metas la loncha en la boca y no tengas que estar masticando, que se deshaga. Piensa que al final, que si es un jamón ibérico, qué bueno. con una loncha perfecta, en 5 o 6 segundos ya está dentro. ¿Y cambia la forma de cortar y el grosor dependiendo de la parte que cortamos del jamón? Sí. Al final, por ejemplo, la maza, que es la parte más grande, como ya he dicho anteriormente, son lonchas más anchas, pero más cortas. Vale. La parte de la papilla, por ejemplo, que es la parte de detrás de la pierna, son un poquito más anchas, sí, son un poquito más anchas, pero más largas. Vale. Por la morfología del jamón. Posteriormente tendríamos el tercer corte, que inevitablemente salen un poquito más gruesas, pero que también te ayuda eso a la presentación del plato. Muy bien. Y ahora me estabas dando muchos inputs de que, bueno, al final cada parte tiene que tener un corte, tenemos que tener utensilios al final más específicos para una cosa o para otra. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que es traza, en el sentido de práctica, y qué parte tenemos aquí como cortador de jamón de arte, lo que comentábamos al principio? Ese arte de la persona, pues no solo es práctica, también te tiene que gustar y tiene que haber este puntito de arte, ¿no? Como en la pintura o en la música. Al final yo creo que el mundo del corte del jamón no lo podríamos comparar con otros mundos, porque al final, por ejemplo, ¿tú puedes aprender a cantar? Sí, pero hay gente que nace con el talento de la voz. Correcto. ¿Tú puedes aprender a jugar a fútbol? Sí, pero hay gente que nace con el don del fútbol. Yo al final creo que es mucha práctica, el 95% te podría llegar a decir, y el otro 5% es como tú materializas esa práctica, el que tú te distingues de los demás, porque al final cortadores de jamón hay 5.000, pero tú tienes que hacer algo para diferenciarte de esos 5.000. El punto de diferencia ese, correcto. Ahora vamos un poco más al trabajo en sí, porque imagino que aparte de lo que has comentado, pues que trabajabas en un bar, que tenías que servir, etcétera, también ahora como cortador de jamón profesional tienes que ir a eventos, como pueden ser bodas, ¿verdad? O banquetes. Todo tipo de eventos. Y aquí, desde tus ojos, imagino que hay mucha gente, la gente también está esperando ese evento. ¿Notas que tienes presión o te gusta esa presión? ¿Es como tu momento? Piensa que al final yo creo que aquí donde vivimos el jamón es producto gourmet. Y te podría llegar a decir que es el único producto de nuestra gastronomía que es materia prima. O sea, por ejemplo, tenemos la paella, que es una elaboración, tenemos cualquier otro producto que sea elaboración, que es muy típico, las croquetas, una elaboración, pero al final lo que es el jamón es materia prima. No siento presión como tal, pero sí que en un buen evento no puede faltar el cortador de jamón. Y si eres capaz de acompañar el buen producto, que para mí es de lo mejor que hay, con un buen servicio, ya lo tienes todo ganado. Claro. De hecho, me ha pasado muchas veces, disculpa la interrupción, me ha pasado muchas veces que llegas en un evento y hay diferentes caterings, canapés, barbacoas, sushi, todo el mundo deja
todo lo que está haciendo y se ponen a hacer cola al cortador de jamón. Al final es una responsabilidad en todo lo que cabe, es una responsabilidad. Y bueno, ya que me contabas esto, para hacerlo más ameno también a la gente que nos ve, cuéntame alguna anécdota que hayas podido tener igual en algún evento de esto, sin decir nombres ni nada, pero que pueda ser graciosa. Fue este verano y ahora te lo cuento riendo, pero en ese momento yo tenía ganas de llorar. Resulta que tenía 2 eventos seguidos, uno el sábado y otro el domingo, y no me apunté bien los días, me los apunté al revés, los eventos. Ostras. Sí. ¿Y qué pasó? Que al cabo de 2 semanas, uno de los eventos me lo anulan, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que me anularon el del sábado, vale. Y yo me pensaba que me habían anulado el del viernes. Ah, vale. ¿Qué pasó? Estaba en casa, me llama el cliente y me dice: «Hey Isaac, ¿dónde estás?» ¿Cómo que dónde estoy? Pues aquí en casa, ¿dónde voy a estar? ¿Y tú? Me dice: «¿Cómo que en casa? Ya puedes venir corriendo para aquí». Y tuve suerte de que la persona fue comprensible, de que aceptó mi error y de que estaba en un pueblo aquí cercano. Llega a ser en Madrid o en Barcelona y ya adiós evento. Bueno, al menos lo pudiste salvar, pero sí, bueno, esto nos pasa a todos los buenos. Ahí corté un jamón de 9 kilos 200 en 50 minutos. Bueno, te tenían que poner algo difícil, ya que habías tardado, tenías que poner algo difícil. Y una cosa que igual no hemos hablado aún, porque estamos comentando como si esto fuera una cosa normal, pero ya habrán visto algunos vídeos nuestros, quien lo esté viendo, y al final tú tienes que estar de pie, tienes que mantener una compostura, y al final todo el rato, tú has dicho 9 kilos 200 con una mano, cortar en 50 minutos. ¿Hay algún tipo, pues ya sea de preparación física, y también coméntame un poco cómo es aguantar, porque imagino que no es nada fácil? Es una actividad que cansa bastante lo que es a nivel físico, pero para mí lo más importante, piensa que un jamón al final son mínimo 1000 repeticiones, o sea, son 1000 lonchas mínimo, y si las haces aún más pequeñas, pues cuenta, muchas más de 1000. Para mí lo más importante es lo que decíamos antes, un buen cuchillo, porque cuanto más afilado esté un cuchillo, menos esfuerzo tienes que hacer. Claro. Y segundo, la altura de la mesa. La altura de la mesa es una cosa que en muchos eventos no se le da importancia. O sea, me he encontrado que he ido a algún evento y me han puesto en una barra de bar o de pub. Y para mí la altura de la mesa es súper importante, porque al final no es lo mismo que tú estés así, en una posición natural ergonómica de tu cuerpo, que tú estés así, o que tú estés así. Cargas más el hombro, los brazos, la espalda. El hombro, el codo, la mano, la nuca, todas esas zonas salen perjudicadas. Claro. Y aparte de eso, ¿darías alguna recomendación igual, aparte, bueno, ya me has dicho lo de la mesa, pero también para evitar algún tipo de lesión o de accidente que pueda haber? Lo más importante, por mucho que ya va destinado esto a cortadores o a personas de casa, que nunca se confíen, porque al final son cuchillos que están afilados, todo el mundo se dedica a esto, todo el mundo sabe, pero el cuchillo se te puede escapar en cualquier momento y te cortas y bien. Te cojo al hilo de antes, que comentabas que al final el jamón aquí en España es un producto gourmet. Al final, ¿cómo ha cambiado esto en tu profesión? El boom que tiene ahora pues, tanto los platos gastronómicos o los sitios gastronómicos como el producto gourmet español, que puede ser una buena pieza de jamón. Bueno, al final yo creo que lo que es el cortador de jamón ya está presente en nuestro país desde hace muchos años, pero sí que pienso que con ayuda de las redes sociales, al final, ya sea este mundo o cualquier otro mundo, todo se alza más, se potencia más. O sea, al final tenemos lo que es la materia prima, pero está el cómo la presentamos. O sea, lo primero que vemos es lo que nos entra por los ojos. Si tú ves algo que está bien hecho, te resulta apetecible. Y al final eso tiene una repercusión en lo laboral y en lo social. O sea que en tu caso las redes tienen un punto importante, sobre todo para darte a conocer y para que vean el producto que tú estás ofreciendo a los demás. Es un medio más, claro. Se une al tradicional, que es el boca a boca y el hacer las cosas bien. Exacto. Es un método más que se une para
expandirte un Sí, poco sí, exacto, y darte a conocer. Correcto. Y ahora tú imagina que entras en un restaurante o en un evento donde tú vienes invitado, pero tienen un cortador de jamón. ¿En qué te fijarías? Como te he dicho anteriormente, lo primero la presencia. Sí, ¿eh? Primero la presencia. Mismo, Una mesa bien preparadita, bien vestido, ya sea chaquetilla, camisa, chaleco, lo que él prefiera. Y luego unas buenas herramientas. Al final yo me imagino que si hay un cortador de jamón, tiene que ser un cortador de jamón. Claro. Lo que se está viendo últimamente, o lo que yo me estoy fijando desde que he entrado en este mundo, que también se está un poco devaluando lo que es esta profesión, ya que en muchas bodas o caterings o lo que sea, llega un camarero y le dice, no, hoy vas a cortar el jamón. Claro. En vez de servir copas, vas a cortar jamón. Y eso devalúa un poco la profesión. Claro. Pero si tú ya ves y percibes que esa persona domina lo que es el tema del corte, te fijas en las herramientas, te fijas en el producto, sobre todo, te fijas en lo que es la puesta en escena, diríamos. Y para alguien que quiera comprar un jamón y, bueno, ya practicar o tenerlo en casa, ¿qué le recomendarías? ¿Cuánto tiempo tiene que tener de curación o mantenerlo en un lugar seco? Lo primero, Sí. lo primero de todo, si alguien quiere comprar un jamón, que visite en mi página web, elrincondelJamón.es. Muy bien, claro. Eso va a empezar. Y yo para casa recomiendo al final yo, por ejemplo, en un evento o en un restaurante, corto un jamón de una curación más avanzada. Vale. Pero para casa, que al final no comemos jamón cada día, o si comemos jamón cada día no comemos cantidades muy excesivas, cogería un jamón menos curadito. ¿Qué significa eso? Que tú lo puedas abrir, al final un jamón cuando tú lo abres tiende a secarse, eso es normal. Cogería un jamón menos curado para que a medida que se vaya secando, se vaya curando. Claro. Y puedas tenerlo un periodo tengas largo más de margen tiempo. de tiempo para consumirlo. Correcto. Que ese es el problema de las casas. Y de cómo puedo conservar mi jamón sin que se seque. Correcto. Esa es la pregunta más típica. Claro, o sea, ahora que contacten contigo para asesorías tanto de jamones como de cortarlos lo que necesiten. Exacto. Y bueno, ya ahora que estamos empezando, o gente que nos debe estar viendo igual está queriendo empezar en este mundo, ¿qué le recomendarías o qué le dirías si fueses tú el que volvieses a empezar? ¿Qué consejos te darías o qué pasos deberías? Lo primero de todo, al final, como tú aquí, como yo en este sector, como cualquier persona, es ponerle amor y ponerle dedicación. Al final, cuando haces una cosa con amor, igual la primera vez no te sale bien, ni la segunda ni la tercera, pero si lo haces con amor y con dedicación y con esfuerzo, al final te va a acabar saliendo por narices. Y sobre todo que escuchen a la gente que sabe. Si una persona lleva 10 años en este sector, va a saber más que tú, segurísimo. Escucharlos, intentar aplicar cada consejo de diferentes personas y hacerlo lo mejor posible. Y bueno, ya que estamos en directo y tienes tu tiempo, aprovechamos. ¿Hay algún mito del cortador del jamón o del jamón que quieras desmentir ahora aquí y decir, mira, es que se escucha esto cuando voy a los eventos y no puedo con ello? Al final hay diferentes frases que a mí me hacen mucha gracia, que al final ya forman parte de nuestro trabajo. La más típica, yo creo que tú también la habrás escuchado, hay el típico que dice, no, si cortar jamón es como tocar el violín. Claro, yo no he visto muchos violinistas cortando jamón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Cada uno tiene sus diferentes ventajas y la gente lo compara con algo simplemente por el hecho, pero es lo que te digo, difícil. como forma parte de nuestro Diferente. sector, ya lo normalizas y al final te acabas divirtiendo con estos comentarios. Claro que sí. Ahora tocaremos más lo que hemos dicho, la estética. Tú también le das mucha importancia, aparte del corte, una vez acabamos con el corte, a la estética que le das al corte y a cómo lo emplatamos. ¿Qué nos recomendarías aquí? Yo cuando empecé a cortar jamón, cortaba bien las lonchas, pero lo que me fallaba era ese aspecto, lo que era la estética, la presentación del plato. Vale. Y hice un curso, aparte de formarme con mi empresa, que me enseñaron lo que es el corte por repetición. El corte por repetición es muy sencillo, es donde acabas de cortar, empiezas 2 milímetros más arriba, Vale. y así vas haciendo. Y es lo que hace que cuando vemos un plato de jamón, estos dibujos que se forman con el magro y con la grasa, Sí, esto nos ayuda a presentar bien los platos y aprovechar claro. todas las partes del jamón. Totalmente.
¿Y cómo influye también, que antes me lo comentabas, la temperatura de ambiente en el estado del jamón o en la hora de cortar el jamón? ¿Influye mucho? ¿Necesitas algunas temperaturas ambiente sí o sí para hacer el trabajo? Sobre todo en verano, sí. Tenerlos en sitios, tampoco te diría muy fríos, pero no tenerlos expuestos al sol ni a temperaturas muy altas. Sí que va bien que estén a temperaturas ambientes para que el jamón suelte su grasa residual, pero no te diría que una temperatura concreta no, pero sí que esté en una temperatura ambiente. Ya terminamos con las dos últimas preguntas. La primera es, bueno, después de tanto tiempo ahora ya dedicado al mundo de cortar jamón, ¿cuál ha sido tu punto álgido, tu momento cumbre cortando jamón en un evento? ¿Y cuál también te gustaría ser un momento o un objetivo a largo plazo que dijese esto me gustaría hacerlo? Bueno, al final te diría que yo me he formado tanto como te he dicho antes, como con mi empresa, y también hice un curso en Córdoba, con la escuela más importante de aquí, de nuestro país. Y cuando salí de ahí fue cuando todo el mundo empezó a verme, empezó a interesarse, empezó a preguntar y la gente aquí en Lleida, claro, al final esto es un pueblo grande, claro, que yo le digo. Y dicen, hostia, tú eres el cortador, hostia, tú eres el cortador. Esto es una cosa que impacta y que me hizo mucha gracia. Yo diría que para mí ese fue el punto cumbre. ¿Y la otra pregunta cuál era? Disculpa. No, el momento de este cumbre y qué objetivo a largo plazo puedes llegar a tener o qué te gustaría conseguir. Objetivo a largo plazo con el mundo del jamón es llevarlo fuera de este país. Vale, muy bien. O sea, abrir fronteras. No sabemos aún, no sé dónde exactamente, queremos llevarlo a más de un sitio, pero llevarlo fuera, eso seguro. Porque también quiero que la gente de fuera también disfrute de lo que es este producto. El producto, muy bien. Y ya para terminar, a mí me ha pasado alguna vez que intentando abrir un jamón, lo he cortado mal. No sé si en tu tiempo de experiencia has tenido que salvar algún jamón o tener que hacer algún apaño de algún amigo o en algún sitio que has trabajado y decir, ostras, que me estaban haciendo un desperdicio. Sí, eso me pasa muchas veces en el restaurante donde trabajo. Al final lo que trato primero de todo es de ponerlo recto, de limpiarlo todo lo que es la zona de la grasa peroxidada y de la corteza, y sacando lonchas para huevos rotos, para ensaladilla, para salmorejos, ir poniéndolo recto, y una vez está recto ya puedes empezar con el plato normal. Empiezas aquí a trabajarlo. Pues no sé si te queda algo en el tintero, Isaac. Pues bueno, mira, justamente te he traído una cosita. ¡Ostras! Para que tú mismo la pruebes. Gracias. Bien emplatado, bien... Este está cortado de esta mañana. ¿Sí? Sí. Por ti mismo. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un jamón de cebo, raza 50% ibérica. Son sobres de 80 gramos, especial para casa, para hostelería, para lo que quieras. Te lo puedes llevar donde quieras. Pues muchísimas gracias, lo vamos a tomar con toda la redacción. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo, por enseñarnos en este caso, bueno, tu sabiduría sobre cortador de jamón, por tu tiempo, y esta es tu casa, cuando quieras, ya lo sabes. Muchas gracias, Jordi, ha sido todo un placer hablar contigo. Muchas gracias. Y bueno, amigos, hasta aquí la entrevista de hoy con nuestro cortador de jamón Isaac. Hemos comentado un poco las maneras en las que puede cortar, las cosas que más difíciles encuentra en su trabajo y qué mejoras o qué buscaría en el futuro. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otra entrevista.